Buenos días, mi nombre es José Andrés Brujes Ibáñez y hoy voy a explicar capacitores en serie y en paralelo. Antes de hablar de esto, de qué son capacitores en serie y en paralelo, vamos a definir qué es un capacitor. Un capacitor es un dispositivo eléctrico que almacena energía en forma de campo eléctrico. En otras palabras, podríamos definirlo como un dispositivo que almacena carga de energía en reposo o estática. La forma más simple de ver un capacitor es esta, la cual está conformada por dos placas metálicas que se encuentran unidas a un alambre, el cual es un conductor de electricidad o de corriente. Al generar una energía o una electricidad, un voltaje en ese alambre, hace que las placas del capacitor se carguen, haciendo que una de las placas quede cargada positivamente y la otra placa quede cargada negativamente. Y hay una diferencia, una distancia entre ambas placas. Mirándolo de forma lateral y con las líneas de campo eléctrico, podemos ver que la placa positiva, donde salen las líneas de campo eléctrico y van dirigidas hacia la placa negativa. Viéndolo de manera más general, vemos cómo están las placas y las líneas de campo eléctrico van de salida de la placa positiva y son atraídas hacia la placa negativa. Antes de hablar de capacitores en serie y en paralelo, también vamos a hablar de la historia, pero antes definamos en cómo se encuentran los capacitores en serie y en paralelo. Para encontrar un capacitor en serie o en paralelo, estos se encuentran en lo que conocemos como circuitos de capacitores. ¿Qué es un circuito de capacitor? Un circuito de capacitor es aquel donde se encuentra un circuito eléctrico donde se encuentran varios capacitores conectados entre sí. Ahora hablemos un poco de la historia. ¿Cómo se crearon los capacitores? El primer capacitor que existió o que fue creado se hizo en 1745, pero hubo una gran coincidencia. Esto fue creado simultáneamente por dos físicos en diferentes países. El primero fue en Holanda y fue creado por Pieter van Musschenbroek. Esto fue creado en la Universidad de Leiden, ya que él era profesor de física de esta universidad. La segunda persona que lo creó simultáneamente a él fue Edward Georg Kleitz. Él lo creó en Alemania. Esta era la estructura del capacitor que fue creado por Pieter. ¿De qué trataba? Trataba de una botella de vidrio que contenía agua y en la tapa la atravesaba una puntilla de hierro, la cual hacía contacto con el agua, por lo cual almacenaba energía cuando se le introducía energía. Esta botella le fue llamada botella de Leyde, debido a que fue creada en la Universidad de Leyde. En honor a ella se le puso ese nombre, pero no fue sino hasta 1747 que el prototipo primitivo del capacitor fue renovado por John Bevis, el cual retiró el agua que se encontraba dentro de la botella y en vez de eso recubrió la botella con placas de aluminio, una por la parte exterior que redondeaba la botella y otra por la parte interior, quedando en medio la botella de vidrio, quedaba en medio de las dos placas y esto servía como la distancia y el aislante. Pero no fue sino hasta que Daniel Garrett creó el primer capacitor en paralelo. Él lo creó con el fin de crear una batería que serviera para almacenar mucha más energía. Por eso creó el primer capacitor en paralelo. Capacitores en serie. ¿Qué es un capacitor en serie? Para crear un capacitor en serie se debe colocar capacitores uno del lado del otro en una misma línea. Como se puede ver, el voltaje o la diferencia de potencial que es ingerida, que es transferida por una fuente, que en este caso es una batería, recorre una sola línea, una sola vía. Él no se desvía para ningún lado, sino es una sola vía. Y durante el recorre esta vía se encuentra con varios capacitores que se encuentran en serie, que se encuentran uno del lado del otro. ¿Qué características tienen los capacitores en serie? Una de las características principales de los capacitores en serie es que comparten la misma carga Q. O sea, por más capacitores que existan, cada capacitor en serie va a tener la misma carga Q que el anterior. Todos tienen la misma carga.
Esto nos sirve mucho para definir las ecuaciones de los capacitores en serie que vamos a ver a continuación. ¿Cómo definimos las ecuaciones de los capacitores en serie? Esta es una forma analítica de ver. Vamos a resolver la ecuación para específicamente este sistema de ecuaciones, para este sistema de capacitores en serie. Vemos que tenemos un capacitor 1 y un capacitor 2 que están conectados a una fuente de poder que genera una diferencia potencial o un voltaje. Si queremos unificar esto, podríamos colocarlo en un solo capacitor, viendo que la carga Q quedaría igual, porque ya sabemos que los capacitores en serie comparten la misma carga, y la diferencia de potencial que es generada por la fuente se divide entre los dos capacitores o entre la cantidad de capacitores que se encuentran en el sistema. En este caso podemos decir que la diferencia de potencial 1 y diferencia de potencial 2 sabemos que es igualada a la diferencia de potencial que es generada por la fuente. También sabemos que cada capacitor tiene su capacitancia. Entonces tenemos la capacitancia 1 del capacitor 1 y la capacitancia 2 del capacitor 2. Está la ley de Ohm. Entonces, ya como veníamos diciendo, la diferencia potencial es igual a la suma de diferencia de potenciales de los capacitores, que en este caso, como tenemos 2, entonces sería igual a V1 más V2. Como vemos en la ley de Ohm, sabemos que la relación que tiene la diferencia potencial es que es la carga Q sobre la capacitancia. Si reemplazamos esta relación en la fórmula, nos quedaría que la carga Q es igual a la capacitancia equivalente, que es la del sistema unificado, que quedaría igual a la carga Q sobre la capacitancia de cada capacitor, que en este caso sería carga Q sobre capacitor 1 más carga Q sobre capacitor 2. ¿Qué pasaría si tuviéramos varios capacitores? Si tuviéramos capacitores, 3 capacitores, 4 capacitores, pues se seguiría sumando de manera continua. Como sabemos que ellos comparten la misma carga Q y tenemos la misma, entonces la podemos eliminar, simplificando un poco la ecuación. Y esto nos quedaría como resultado que 1 sobre la capacitancia equivalente es igual a 1 sobre la capacitancia de cada capacitor. Y estas líneas quiere decir que dependiendo de cuántos capacitores hay en el sistema, si hay 1 o 2, si hay 2, 3, 4, 5, se va continuando y la capacitancia equivalente sería igual a 1 sobre la suma de todas esas capacitancias. Vamos para capacitores paralelos. ¿Qué es un capacitor paralelo? Como sabemos, algo paralelo es cuando dos cosas se encuentran una al lado de la otra. Y esto no diferencia en capacitores paralelos. Como vemos, la capacitor 1 se encuentra al lado del capacitor 2. Otra cosa es que en capacitores paralelos vemos que la fuente o el voltaje, la corriente que corre, ya no recorre una sola línea, sino que tiene que dividirse en dos. Tienen varias vías alternas que tienen que recorrer durante su circuito para volver a llegar a la batería. Ahora, las características de los capacitores en paralelo. Como vimos anteriormente, los capacitores en serie comparten la misma carga Q. En este caso, los capacitores paralelos comparten la misma diferencia de potencial. O sea que la diferencia de potencial que tiene la batería es la misma diferencia de potencial que tiene el capacitor 1, que tiene el capacitor 2, y si tenemos más capacitores en paralelo, sería igual a esas diferencias de potencial de los demás capacitores. Ahora vamos a la ecuación. Tenemos este sistema. Ahora vamos a hallar la ecuación para este sistema único que es de dos capacitores. Entonces, ¿qué hacemos primero? Unificarlo. Entonces decimos que la diferencia de potencial, como sabemos que es igual, pues sería la misma para todos. Y decimos que la capacitancia equivalente, ¿por qué la capacitancia equivalente? Porque como vimos anteriormente, se tiene que sumar la capacitancia 1 y la capacitancia 2 para conseguir una capacitancia equivalente. Y en este caso, como las cargas son diferentes, tenemos que hallar una carga total, que es igual a la suma de esas varias cargas. Colocándola en la ecuación nos quedaría que la carga total es igual a la carga 1 del capacitor 1 más la carga 2 del capacitor 2. ¿Qué pasaría si tuviéramos más capacitores en esto? Pues se iría sumando simultáneamente. Ahora,
La ley de Ohm nos dice que la relación que existe de la carga es que es igual a la capacitancia por la diferencia de potencial o el voltaje. Si reemplazamos esto en la fórmula, nos quedaría, como está la carga total del sistema unificado, reemplazamos, quedaría que es la diferencia de potencial por la capacitancia equivalente. Si seguimos reemplazando la carga Q, sabemos que la carga Q tiene una capacitancia 1 y sabemos que la diferencia de potencial es igual para todos. Más el capacitor 2, sabemos que tiene también una capacitancia 2 y también sabemos que la diferencia de potencial es igual. Como en el caso anterior, que teníamos las cargas iguales, las pudimos cancelar. En este caso también podemos hacer lo mismo con la diferencia de potencial y de igual forma las podemos cancelar, quedándonos como resultado de forma general para cualquier sistema de capacitores en paralelo. Nos quedaría que la capacitancia equivalente es igual a la suma de todos los capacitores, o sea, a la suma del capacitor 1, la suma del capacitor 2 y la suma de los demás capacitores que se encuentran en ese sistema paralelo. Aplicaciones en la ingeniería industrial. Como sabemos que un capacitor es un dispositivo que almacena energía para después sacarla con mucha más fuerza, ya que la tiene acumulada. Esto sirve mucho para la ingeniería industrial, o sea, la parte de las industrias. Como todos sabemos, el ingeniero industrial se desempeña en la parte de producción de las industrias. Estos son máquinas de ensamblaje. Esto es una máquina de ensamblaje y es una máquina operaria. Son máquinas muy grandes, entonces estas necesitan, para poder encender, necesitan una gran potencia. Entonces, ¿qué hacen? Se combinan varios capacitores en paralelo o en serie y estos hacen que almacene mucha más energía, y en el momento de encender estos capacitores lo que hacen es que expulsan toda esa energía, haciendo que esta máquina tenga un gran arranque para el buen funcionamiento de cada una de las cosas. Está la bibliografía de donde tomé las cosas para resolver esta exposición. Utilicé videos de YouTube, el libro de física general y todo. Muchas gracias.